Herberto Rodríguez Regordoza con sus razones de economía y empresa. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues un gusto ya estar otra vez en tiempo real y en línea aquí contigo, mi querido Gerardo. Hoy quería hacer una reflexión sobre, vamos a decirlo así, la estructura de la economía de Puebla. El censo, digamos, que se levantó en 2018 y que se levanta cada 5 años, y me refiero al censo económico, nos permite con una metodología que hemos hecho en la UPAEP junto con Harvard, explorar lo que son las distintas industrias, que nosotros las hemos agrupado en esta idea de los clústeres, porque en el caso de Puebla, pues muchos de estos están como concentrados regionalmente, ¿no? Y hay cosas interesantes, mi querido Gerardo. Una de ellas es que cuando revisas estos clústeres en Puebla, sobre todo los que tienen como mucha orientación exportadora, te das cuenta que textil y confección está teniendo un resurgimiento en Puebla, es decir, está creciendo nuevamente en empleos, está creciendo en valor agregado y sumados, digamos, Puebla produce algo así como el 15% del producto textil y de confección de todo México, lo cual nos pone en una posición competitiva muy interesante. Y esto lo digo porque hace algunos años, aunque decimos que siempre los amigos textileros se quejan, ¿no? Cuando les va mejor es cuando más se quejan, porque no quieren que nunca sepas cómo les está yendo, pero en realidad les está yendo bastante bien. Y hay noticias interesantes también por el lado de los alimentos procesados, que sería, después de textil y confección, fíjate ya, la segunda área o la segunda industria o clúster que está empleando a más personas, con unos 50,000 o 56,000, y de ahí le sigue, digamos, o muy cercano el clúster automotriz también, con casi 60,000 ambos, ¿no? Y un sector que me gustó mucho ver en Puebla, porque habla de una evolución hacia la economía de servicios, es precisamente ver que los servicios para negocios, que son todas estas empresas de consultoría, de asesoría, de gente que da servicios, ya emplea alrededor de 51,000 personas en Puebla, lo que es el doble más o menos de lo que se empleaba en el 2018, ¿no? Y solo para dar algún otro enfoque, pues tenemos que el área de educación, digamos, todas las universidades y demás, están empleando unas 18,000 gentes, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque empezamos a ver una transformación de nuestra economía hacia el ámbito de servicios y hasta tener nuevas industrias, ¿no? ¿Qué me preocupó un poquito del dato que vi? Que en el 2013, fíjate, Puebla, el clúster automotriz era el de mayor valor agregado de todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Producíamos algo así como unos 27,000 millones de pesos de automóviles o un poco más, y ahora en 18,000 estamos produciendo 84,000, ¿no? Este dato que estoy dando es 2003 contra 2018. Hemos casi triplicado la producción en valor agregado automotriz. Y es interesante, pero ya dejamos de ser, lamentablemente, el estado con mayor producción automotriz en valor agregado. Y curiosamente, Gerardo, quien nos ha ganado ahora es Coahuila, que de 20,000 millones que producía en 2003, ahora produce 137,000, es decir, Puf. 6 veces. San Luis Potosí, que no producía prácticamente nada, 3,000 millones, ahora produce 103,000 millones. ¿Por qué? Porque ahí se instaló la planta de BMW, me parece, y también ya nos ganó Guanajuato, y ya nos ganó también Estado de México, entonces, e incluso Nuevo León. Entonces, de ser el primero, pues ya pasamos a ser como el sexto lugar en producción automotriz, pero por otro lado, Puebla empieza a modificarse y empieza a saber una economía más dinámica en el ámbito de los servicios. Y mi conclusión sería que hay que tener estrategia para eso, hay que de alguna manera diseñar cuál es la propuesta única de valor del Estado de Puebla para atraer a esta industria, y sobre todo yo diría de alta tecnología, de alta productividad. Revisaba el dato de cuánta gente tenemos, por ejemplo, en empresas de software en el estado de Puebla, son menos de 1,000 personas, cuando Jalisco ya tiene 30,000. Entonces, creo que es muy importante que Puebla vaya muy rápido evolucionando hacia la tecnología y hacia los servicios, y ese es el reto de ver estos números, pues cada 5 años que nos permiten los censos.
Oh, bueno, qué interesante los datos que nos das, Beto, porque por un lado, a ver, estas cosas van sucediendo, pero tú como Estado, pues tienes la posibilidad de tomar y orientar las cosas hacia donde deben de ir, ¿no? Digo, por un lado está muy interesante lo que contabas del sector textilero, que va regresando a sus buenas épocas, pero a ver, el sector automotriz, del primer lugar irnos hasta el sexto, séptimo, pues sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero por otro lado, se me hace interesante, Beto, que hablaste ahorita de 4 sectores, digamos, ¿no? Del sector textilero, el sector automotriz, el sector de servicios, de consultoría y el sector educativo, que si bien me sorprendió, yo pensé que el número de empleos que generaban podría ser mayor, pero por otro lado creo que sí generan una derrama económica muy grande por los estudiantes que vienen a vivir, por lo que consumen, etcétera. Ahí tienes 4 sectores que bien orientados, con facilidades, con una visión de largo plazo, los puedes fortalecer. Así es, correctamente. Y claramente se ve que Puebla está siendo también una potencia en la parte de los alimentos. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque en la distribución de alimentos locales, más todo lo que se exporta, Puebla emplea muchísima gente y, por supuesto, toda la cadena de valor hacia restaurantes, hoteles y es muy importante. Pero bueno, hay que tener estrategia. Decían que la mejor política económica es la que no existe, es decir, como si el gobierno no debe meterse. Y yo creo que al contrario, hay que sumar empresas, gobierno y decidir juntos hacia dónde queremos llevar a Puebla y actuar en consecuencia. Y tener muy claro, Beto, que eso es lo que de pronto le cuesta mucho trabajo a nuestros políticos, que muchas cosas se hacen de largo plazo, muchas cosas tú tienes que poner los cimientos y probablemente no te va a tocar ni inaugurar, ni dar los resultados, ni nada, pero hay que poner los cimientos. Son cosas, algunas de corto, otras de mediano, pero algunas otras de largo plazo y hay que actuar en consecuencia. Así es, mi querido Gerardo. Pues iremos compartiendo más datos curiosos de la economía. Muy interesante, muy interesante. Te mando un abrazo, Beto, gracias. Gracias, saludos, saludos a todos.